Bien, para esta clase seguimos trabajando con el tema de métodos con retorno, ¿sí? En Java, y lo vamos a hacer el siguiente enunciado. Vayan aquí a su main, acá en el método main que ya tienen de principal, y lo que primero que vamos a hacer es borramos este comentario, ¿sí? Que aparece ahí por defecto. Vamos a resolver lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer según una variable, según un número, si el número es positivo, vamos a realizar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a realizar esto, miren, ¿sí? Si ingresar un número, y si el número es positivo, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, duplicar un valor, el valor de una compra. Si el número que ingresamos es negativo, lo que vamos a hacer es dividir. Eh, Quiero la mitad de la compra. Y si el número es cero, lo que quiero es que la compra se mantenga igual. No, la compra, vamos a poner acá que se aumente un 10%. Ahí está, eso es lo que quiero que hagamos. Vamos a crear una función, un método que permite ingresar un número, y según ese número, si es positivo, lo vamos a analizar y vamos a resolver lo siguiente. Duplicar el valor de una compra, necesitaríamos también la compra. Si es negativo, quiero la mitad de la compra ingresada, y si es cero, quiero que la compra aumente un 10% de su valor. Bien, para esto vamos a crear abajo de este main, abajo, fíjense, ahí está la llave que cierra el main, ahí. Vamos a hacer public static, y acá le vamos a poner ¿qué va a devolver este método? Fíjense, primero hay que analizar, piensen ustedes, háganse un gráfico donde quieran, háganse una cajita. Primero analicen qué datos van a ingresar a la cajita, cuál va a ser la entrada. En este caso, ¿necesitan el número? Díganme, ¿necesitan un número? O sea, el usuario le tiene que brindar ese número para ustedes analizar si es positivo, negativo, cero, sí o no. ¿Lo necesitarían o no? O yo lo propongo el número. ¿El usuario le tiene que brindar eso, sí o no? Ustedes acuérdense que están acá adentro. Y sí, pues si no tenés el número, ¿cómo vas a saber si es positivo, negativo o cero? Entonces el número es uno de los parámetros. Dice, duplicar el valor pero de una compra. Che, ¿y la compra la tengo o no? Y no la tenemos acá. Pero el usuario lo tiene que brindar, la compra. Y sí, porque no saben ustedes qué valor de compra tiene. ¿Sí? Entonces necesitamos tanto el número y una compra. Dos valores. ¿Sí? Y fíjate lo que dice acá. De acuerdo al número que ingresa, duplicar la compra. Mitad de la compra. Compra aumente un 10%. Entonces este método lo que va a tener que devolver sería seguro un doble. Bien, porque la compra, si la sacamos para afuera, ya modificada, va a tener que ser con un valor doble. Siempre que sea dinero, una compra, un porcentaje, un descuento, un interés, va a ser de tipo doble. Porque puede llevar coma, sí. Bien, por eso vamos a poner que esta cajita que vamos a crear devuelve un doble. Ahora, ¿cómo se va a llamar esto? Vamos a decir que se llame, eh, según la valor de compra, duplicar, calcular le podemos llamar, calcular, o el nombre que quiera, ¿sí? Dentro de los paréntesis vamos a definir los parámetros, y llave que abre, llave que cierra, enter, aquí adentro sería donde voy a realizar el proceso. Perfecto. Entonces tenemos que este método, esta cajita, va a devolver un doble. Obviamente yo pongo doble, ¿no? Pero si se equivocan, después lo pueden cambiar, ¿sí? No, no hay problema. Entonces va a salir un tipo de dato doble. Va a salir una manzana, imagínense. Bien. El método se va a llamar calcular, y aquí lo que necesita un número y una compra. Entonces digo, el número, seguro para que sea positivo, negativo, cero, puede ser un entero. Así que créense qué tipo de dato sería int. ¿Y cómo lo van a llamar? ¿Cómo lo van a llamar el número? Pueden llamarle num, nume o número. O n, como quieran. Yo les recomiendo que se llame igual a lo que pide acá, número, para que se entienda. Ahí está. Che, profe, necesito que el método entre la compra también.
Porque con esa compra es lo que, si es positivo, voy a calcular en la compra, voy a calcular en la compra, voy a aumentar en la compra. Ah, necesitamos otro parámetro dentro de estos paréntesis de nuestro método. Entonces, dentro de esto vamos a poner una coma para separar y vamos a definir el otro parámetro. Para mí el otro parámetro sería doble porque es una compra. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner compra. Ahí lo ponemos compra. Y entonces yo tengo ya un entero y una compra. Dentro de esta llave lo que vamos a realizar es el proceso. ¿Necesitan algún parámetro más, sí o no? ¿O ya estamos con esos dos? ¿Necesitan algo más? ¿Necesitan el 10? ¿O ya lo tenemos el día acá adentro? Ya lo vamos a usar el día. ¿Necesitan pedirle al usuario el 10, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Necesitamos pedir eso o no? O el 10 innecesario, digamos, porque ustedes saben que vale 10. Y estos valores no, pues son números, eso ya tranquilamente ustedes pueden poner 10 acá adentro y ya lo calculan. Lo más importante son el número y la compra. Bien, entonces tengo un parámetro, dos parámetros, dos cosas que van a ingresar, sí o sí. Dentro de la llave vamos a realizar el proceso y lo siguiente. A ver, si el número es positivo, bien, vamos a utilicen el parámetro y entonces vamos a aplicar lo que ya sabemos del if. Si llave, para que sea positivo este número, acuérdense que en un video también yo explico los números positivos, negativo, 0. Voy a tomar ese número para que sea positivo, tiene que ser mayor a 0. Si es así, podemos dar por hecho que aquí el número es positivo. Pongo un comentario, es positivo. ¿Qué pasa? No siempre va a ser positivo, no siempre va a ingresar por el if. Entonces a este if le abrimos un else, llave que cierra, enter entre medio. Y acá entonces, si acá es positivo, para este else, acá yo puedo decir que puede ser el número negativo o 0, una de las dos, no sabemos cuál de las dos, no estamos seguros. Para estar más seguros, dentro de esa misma llave van a preguntar. Pueden preguntar por negativo o por 0, cualquiera de las dos en cualquier orden. Yo pregunto por negativo. Llave, enter. Entonces acá le he creado un camino cuando sea negativo. Entonces acá, si se entra por ese if, yo podría decir el número es negativo. Perfecto. Pero si no fuera negativo ni positivo, por este if que está más adentro, ábranle un else. Entonces por defecto, si no era negativo ni positivo, por aquí es 0. El número es 0. Por descarte. ¿Sí? De la recta de números que ustedes conocen, está el 0 entre medio, los valores que están a la derecha del 0, o sea que son mayores a 0, se denominan positivos. Los que están más a la izquierda o menores al 0 son negativos, tenemos la condición. Y obviamente el que dé justito igual a 0 es 0, obviamente. ¿Sí? Por descarte me quedaba esto de verde, ¿se entiende? Por acá entran los positivos, los valores de rojo, por acá los valores de azul y por lógica la última ya es 0. Entonces ya tengo armada la selección con ese número. Si es positivo, negativo o 0. Ahora falta hacer acciones por cada camino. Si es positivo, duplicar el valor de la compra. O sea, podría tomar esta compra y duplicarla. Si es positivo. Pero, ¿dónde voy a guardar, profe, el resultado? A ver. Y bueno, podrías crear, si vas a duplicar ese valor, ¿este valor de qué tipo es? Doble. Me podría crear yo una variable doble para guardar ese resultado. Entonces, antes del if me podría crear, y dentro del método obviamente crear vamos a bajar esto un cachito, una variable de doble que se llame, no sé, resultado, le pongamos ahí, una variable resultado sin ningún valor. Si llega a ser positivo, yo en esa variable que es de tipo doble resultado, le voy a asignar que la compra, para duplicarla sería multiplicarlo por 2 nada más, el parámetro de la compra por 2, y se guarde en mi variable cajita que he creado al principio de todo. O sea, me creo una cajita y cuando entre a este if, este resultado se guarda en mi cajita. ¿Sí? Eso es lo único que hice. Si cuando sea negativo hay que partirlo a la mitad, entonces digo, sería algo así. A mi cajita lo vamos a llenar con la compra, pero partido entre 2.
Ahora, cuando sea 0, dice que hay que calcular un aumento del 10%. Bueno, acá ya no es tan sencillo. Hay que hacer un descuento primero de un 10%. Hay que calcular primero el 10%. ¿Sí? Entonces voy a crear una variable doble que sea descuento y le asigno. ¿Cómo es un 10% de una compra? ¿Ve? El 10% de una compra es, la compra esta sería el total. Entonces, compra sería igual al 100%. Si vos te piden un 10%, lo ubicas en el mismo lugar de los porcentajes. Quedando aquí, por lógica, una X. ¿Sí? Esta X es el descuento que hay que calcular. X sería igual a multiplicar el valor que vos tengas de compra por lo contrario, la flechita así contraria, por 10. Y todo dividido entre el que está opuesto a la incógnita, que es 100. Entonces te quedaría compra por 10 partido entre 100. Eso es tu X. Imagínate que esto es X. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí se llama descuento. En descuento voy a guardar. ¿La compra la tenés? Y sí, mira, te pasaron en la compra. Ah, listo, era la compra. Por el porcentaje lo tenés. Y sí, el enunciado decía que era un 10, listo. Así de fácil se calcula un porcentaje de algo. Por 10. Y lo parto todo entre un valor de 100, que es el total. Y punto y coma. De esta manera vos tenés el 10% de este valor total. Y se guarda en esta variable. Pero dice que hay que hay que aumentar la compra un 10%. Hasta ahí tenés el 10% nada más de la compra, pero no tenés que la compra se haya disminuido un 10%. Para actualizar esta compra, ustedes pueden tomar el parámetro, ¿sí? Pero ¿dónde voy a guardar ese resultado? Por ejemplo, sería compra menos descuento, ¿que no? ¿Dónde guardo ese resultado? Y bueno, ustedes tienen una variable que es resultado. Pueden reutilizarla acá. En resultado voy a asignar compra menos descuento. Si acá fuera 1000 y esto serían 100 pesos, pagarías entonces 900 pesos aquí. ¿Sí? Una vez que tengamos esto, fíjense, lo único que hice es crear una cajita vacía y dentro de cada if lo fui llenando. Aquí obviamente primero hice un cálculo y luego lo llené. Usé el parámetro y esta variable donde estaba el descuento. Y al final de todo el if, fíjense, posicionate en el primer if. Presionate en la llave. Aquí termina. Pero hay un else. Presiona en ese else, en la llave, y te das cuenta dónde termina. El primer if else, ahí te marca dónde termina. Acá termina. Entonces acá yo ya estoy listo para poner un retorno. ¿Y a quién vamos a devolver? ¿Qué decís vos? ¿Número, resultado o compra? ¿Dónde está para vos el resultado? Para ustedes, ¿dónde está el resultado? ¿En qué variable? ¿Dónde estaría el resultado que le vamos a devolver por el método calcular? ¿En qué variable está? Resultado, número, compra. ¿Sí? El resultado total de todo esto, siempre lo estoy guardando en resultado, fíjate. Ahí. Entonces la variable que estoy usando va a funcionar como es la variable que va a salir del método. La creé vacía, la fui llenando acá, o si no por este camino, y al final que se devuelva lo que tiene esa variable. No pongan que se devolvió compra, porque compra, yo estoy usando compra para hacer un descuento nada más. ¿Sí? Entonces yo estoy guardando siempre los resultados en una variable resultado. Entonces esa variable es la que tiene mi resultado final. Bien, esta es una de las formas. Me creo una variable y por cada camino lo voy llenando o completando con datos. Y al final se devuelve esa variable. Bien. Ahora, aquí, vamos ahí, ya cerramos este método. Miren, ¿el resultado de qué tipo es? Doble. El método calcular de qué tipo va a devolver. Un doble. Y está perfecto, ¿sí? Acá no me vayan a devolver, no sé, un string, una variable que diga así. Eso es un string, no me vayan a devolver true. Si devuelven true, está re mal. Porque acá es doble y vos estás devolviendo un boolean. Eso está mal. Lo que se devuelve por el método se especifica, tiene que ser lo mismo de lo que está saliendo, el mismo tipo. ¿Sí? Tampoco vayan a crear una variable, por ejemplo, string nombre y acá devuelvan nombre, no. Eso está mal porque están devolviendo una variable de tipo string mientras el método devuelve doble. Entonces hay que definir bien, ¿sí?
Si ustedes pusieron acá que devuelve doble, respeten eso, va a devolver un doble. Y la única que tengo doble para mí es la cajita que he creado al principio, resultado. Por eso yo devuelvo resultado. Bien. Ahora, una vez que terminen su método, podemos ir acá a main, y empezar a utilizar este método. Para utilizar este método, primero piensen en el problema. ¿Qué necesita? Un número y una compra. Acá tienen el número y la compra y no vemos nada. Entonces vamos a usar el escáner nosotros. Scanner sc igual a next scanner, control espacio, system.in, punto y coma al final. Scanner, cuando presionan control espacio y seleccionan, hacen un enter, viene Java útil scanner. Eso tiene que estar arriba. Bien. Dentro de sc, esa es la variable que vamos a usar para leer los datos de la consola, o sea, los datos que el usuario me va a ingresar. ¿Sí? El usuario va a ingresar datos, dos datos por lo menos, acá en el main. Y lo vamos a leer con esa variable. Ahora, primero le vamos a mostrar un mensaje diciendo ingrese un número. Ingrese un número. Ahí está, 2 puntos. Y vamos a leer una variable entera que se llame, por ejemplo, número. sc.nextIn se usa. Bien, repetimos lo mismo, pero ahora pidiendo un valor de compra. ¿Sí? Ingrese una compra. La compra es de tipo doble, porque es dinero, así que puede ser con coma, sí. Entonces acá lo vamos a llamar compra, igual a sc.nextDoble. Bien, tenemos las dos variables. Ahora, piensen, voy a llamar aquí, voy a poner un comentario, voy a llamar al método calcular. ¿Cómo lo llamo? Primer paso, lo que tienen que hacer, analicen qué devuelve. Devuelve un doble. Entonces, segundo, lo que tienen que poner aquí es una cajita, una variable de tipo doble. Lo mismo que devuelve el método. Entonces acá van a poner una variable doble, que la pueden llamar R, ¿sí? O R calcular, ¿sí? R calcular. Y aquí seguido, después del igual, vamos a llamar el método. Para llamar al método sería el paso 2. Ya tienen la cajita, ¿no? Entonces el paso 2, para llamar el método, sería poner el nombre del método. Todos lo van a poner aquí el nombre del método. Y seguido sus paréntesis. Y obviamente con los datos que necesitan. Necesito un dato que ingrese por acá y otro dato que ingrese por acá. El primero es entero y el otro es doble. Entonces, para llamarlo acá, lo único que escriben, calcular, escriben hasta ahí nada más, control espacio, y ahí está su método. Dice int número, coma, doble compra. 2 puntos, devuelve un doble. Ahí está. Calcular es lo mismo, fíjense que tienen acá. Bueno, acá ya te autocompleta, pero ustedes tienen que imaginar que esto está sin nada. Como acá tienen dos parámetros, se separan por coma, acá también va a llevar la coma. ¿Sí? Ahora hay que pensar acá. El método necesita el número, que es de tipo entero. Párense aquí, donde están llamando al método. ¿Qué variables tienen que sean de tipo entera? Tengo número. Entonces el número va a pasar primero, porque es lo que necesita un número nuestro método calcular. El segundo parámetro, a ver, piensen, ¿de qué tipo es? Y acá estamos viendo que es de tipo doble. Me interesa que sea doble ahí. Entonces, ¿acá qué le vamos a mandar entonces? Y bueno, el único valor doble que tengo es compra, así que sería la variable compra. Para que coincida. Bien. Al final punto y coma. Una vez que tienen el resultado, esto se calcula siempre a la derecha y pasa a la izquierda. Solo basta con imprimir el resultado. Vamos a hacer un CISO y decir el resultado es 2 puntos más R calcular. Perfecto. O sea, estoy imprimiendo la variable. Vamos a ejecutar y vamos a ver cómo funciona. Aquí abajo. Ahí está. Ingresa un número.
Entonces tiremos un positivo 8. Ingrese la compra, 10.000 pesos. El resultado es 20.000. Y está bien porque, fíjense, ustedes ingresaron aquí un 8 y acá unos 10.000. Este corresponde con este valor cuando se llama el método. Y este valor se corresponde con este, el valor, 8 y 10.000. Entonces el método que recibe, cuando se abre el método, cuando viene esta línea, se abre el método, recibe los datos que han mandado ustedes, han mandado la compra y el número. Reciben un 8 y un 10.000. Entonces Java viene, abre el método y dice acá tengo un 8 y acá tengo un 10.000 en esta variable. Se crea una cajita vacía y de acuerdo si la variable número es positiva, va a calcular esto. A esa cajita que creó anteriormente le llena con un valor. En este caso era duplicar el valor de la compra. Entonces toma la compra, usa la compra y la multiplica por 2 y lo guarda en la cajita. Se termina ese camino y salta al final. Y devuelve la cajita ya con un valor. Bien, eso es lo que hace. Una vez que termina, imagínense que acá aparecería 20.000. Algo así. Se guarda en la variable y se imprime. Nada más. ¿Sí? Ahora, profe, a ver, ¿esto se tiene que llamar igual? Miren acá. Acá, profe, vio un parámetro tipo número. Le puso nombre número. Profe, estos parámetros que cuando yo llamo al método, ¿tienen que llamarse igual que cuando yo creo el método? Y no es necesario. Acá yo lo estoy poniendo número, estoy pasando número. El valor de número pasa a mi método, que tiene obviamente una variable número, y lo mismo pasa con compra. Es como son cables conectados ahí. Pero profe, acá donde yo llamo al método, no donde defino. El nombre puedo ponerle otro nombre, en vez de número puedo ponerle num. Si vos pediste la variable num y es de tipo entero, acá que recibe un entero, me importa más el tipo entero, no me interesa el nombre. Entonces acá que van a mandar num. Si acá compra este tipo doble, acá en el segundo necesita un tipo doble sí o sí. Entonces yo lo puedo llamar acá, no sé, acá lo pueden poner valor compra. ¿Es la variable que yo quiero mandar de tipo doble? Sí, valor compra se llama. ¿Estaría bien? Ahí. Sí, lo mando. Ahí no van a tener ningún problema. Acá donde están trabajando, cuando llaman, se llama de un cierto nombre, pero el método cuando se abre recibe únicamente el valor y lo guarda en otra variable diferente. ¿Sí? Y obviamente ¿con qué trabaja? Con número, con la variable que tiene definida acá, el parámetro que tiene definido. Lo mismo pasa con compra. Piden un valor, el valor de compra acá, pero cuando llega el método, llega y se llama compra. Y acá adentro, seguro en el código, lo trabaja como compra. Aquí. ¿Vieron? Ahora, entonces, ¿es necesario que se llamen igual igual? No, fíjense, tiene que seguir funcionando. Yo voy a poner ahora un número negativo, a propósito, para que se calcule una división. Vamos a poner un número negativo, menos 4, y la compra de 10.000 se tiene que partir, tiene que dar 5.000. Si ponen 0, se tiene que calcular un descuento del 10% del resultado de la compra. Bien. Ahora, aquí. Entonces no es necesario que se llamen igual. ¿Sí? Pero yo les recomiendo siempre que llaman un método, mándenle los parámetros que necesitan. ¿Sí? Las variables serían que necesita, acá lo recibe. Más den importancia a esto, al tipo. Por acá sí o sí necesito que el dato que manden sea entero y el otro que sea doble. Eso es lo único que tienen que respetar. Después, si se llaman igual o distintas, no hay problema. ¿Sí? Me conviene más que se llamen diferente. Para que entiendan bien. No implica nada el nombre. Pero fíjense que acá si se llama número, acá trabaja ya con número. No trabaja con num. Trabaja con el valor del parámetro que definieron acá. Bien. Y siempre que llamen un método que devuelve algo, sí un doble. Entonces ese doble lo pueden guardar en una variable. ¿Sí? De tipo doble también.